Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica, bienvenido a Diálogo entre Hermanos. Mi nombre es Franco Pese. Estamos iniciando este programa del día de hoy en el que vamos a tratar el tema del perdón. Estuvimos hablando en este mini taller, en este mini espacio preparado para vos, sobre el resentimiento. Vamos caminando del resentimiento al perdón. Hoy le toca al perdón. Vamos a ver esta cuestión entre disculpar y perdonar, qué diferencia hay y qué es perdón, qué es perdonar. Nos vamos a meter un poquito en esta dinámica, dialogando y a la vez, lógicamente, viendo en la palabra de Dios, en distintas citas, cómo se da esta dinámica del corazón, este proceso que tenemos que elegir, que es perdonar. Como una brevísima introducción, me gustaría recibir del otro lado, que ha quedado un poco oscuro, lo estoy viendo en pantalla acá en el monitor, ha quedado mi amigo un poquito oscuro, a Franz Agustín Hidalgo, que está desde Quesada, Costa Rica, y a quien le doy la bienvenida. Hola Franz, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Franco? Mucho gusto, un placer poder estar nuevamente compartiendo este rato con ustedes. Ahorita voy a ver cómo pongo la luz en una que me quite la cara, salgo corriendo y enciendo. Pero sobre todo saludar a todos aquellos que nos acompañan hoy. En verdad, pues, oramos para que
este programa sea de verdadera bendición para todos aquellos. Y les cuento quizás como parte de mi testimonio es que me ha tocado a mí, me ha tocado a pesar de que estoy aquí con ustedes este ratico, también me ha tocado a mí. Me doy cuenta de que hay cosas que me faltaba perdonar, que hay cosas que Dios me estaba diciendo, mira, tú estás hablando, pero tenés que trabajar en este campo. Y yo creo que es parte de nuestra humanidad, es parte de lo que somos. Bendito sea Dios. Y si a mí me ha servido, yo le pido a Dios que también le sirva a todos aquellos que hoy en día viven ese resentimiento, ese momento de oscuridad, de tristeza, de amargura en su corazón. A vivir ese resentimiento y a vivir sobre todo, creo, la falta del perdón. ¿No lo crees tú, Franco? Así es, Franz, así es. Bueno, como para, decía recién, ¿no? Como para dar un inicio a este tema del día de hoy, me gustaría hablar de esta cuestión del perdón y de la diferencia que hay entre disculpar y perdonar. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nos confundimos y equivocamos la acción a tomar. Cuando hablamos de disculpar y perdonar, podríamos poner una serie de ejemplos. Me voy a quedar con uno que tengo en la cabeza, que es, por ejemplo, si supongamos que yo vengo caminando por la calle y sin querer una baldosa que está mal puesta, mal colocada, tropiezo con esa baldosa, pierdo el equilibrio y caigo, ¿no? Y en ese caer choco a una persona, golpeo a una persona y la arrojo al suelo. Lo lógico es, como esto que ocurrió es accidental, no lo busqué, no lo pensé, no lo elegí, me pasó, lo lógico es pedir disculpa. Es pedir disculpa. Ahí no hace falta pedir perdón, hay que pedir disculpa. En cambio, si una persona llega a casa, se encuentra con su esposa y al encontrarse con su esposa la insulta, elige insultarla, elige ofenderla, ahí ya sí entra la cuestión del perdón. ¿Por qué? Porque eso que ha elegido, eso que ha hecho, es una ofensa y por lo tanto es culpable de esa ofensa que ha cometido contra la otra persona y por lo tanto necesita del perdón. Por eso esto es importante entender. La disculpa es cuando ocurrió algo que no lo pensé, que no lo medí, que no lo medité, que no lo organicé, que no lo premedité y ocurrió, ese accidente ocurrió. Bueno, ahí merece la disculpa. Cuando es algo que yo elijo de corazón hacer sabiendo que está mal, eso ya me hace culpable y por lo tanto necesito de pedir perdón porque soy culpable de esa ofensa cometida, Franz. Me parece importante decirlo, ¿no? Claro, porque, o sea, tú estás disculpando al inocente. Claro. O al que no es inocente, entonces a ese es lo que vamos a perdonar. ¿Por qué? Porque es que disculpar es un acto de justicia. Tú no hiciste nada, pero me lastimaste, me ofendiste, no lo hiciste, como diría el chavo, fue sin querer queriendo, ¿verdad? Entonces, esa persona que ha ofendido, pues hay que reconocerle que lo hizo, que no es culpable y entonces se le va a disculpar porque no tiene culpa que cargar. Exacto. Pero el culpable, aquel que hace las cosas con la intención, aquel que daña porque quiere dañar, tenga los motivos que tenga. A veces uno dirá, pero es que tenía todo el motivo. Bueno, no, pero es que no tenía que actuar así. A ese es que hay que perdonar. Exacto. ¿Por qué? Porque ese es culpable. Y cuando hablamos de perdonar, lo vamos a ver como un acto de amor, un acto de misericordia con esa persona. Es que disculpar es muy fácil. Misericordia y perdón, Franz. Misericordia y perdón. Sí. Lo que acabas de decir es misericordia y perdón. Yo recuerdo, hay un pasaje que a mí me gusta mucho del Evangelio de Mateo en el capítulo 5, del versículo 38 en adelante, y lo recuerdo siempre.
en donde Jesús recuerda esta ley que prevalecía en el Antiguo Testamento, la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. O sea, que estaba como, por decirlo así, inspirada en esa justicia estricta. Estricta. Me hicieron algo, bueno, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero Jesús en ese evangelio es como que viene a llevar a la plenitud, a perfeccionar esa antigua ley, y va a introducir una modificación. Va a meter ahí una modificación que es fundamental y que va a consistir en justamente vincular la justicia, pero a la misericordia. La justicia a la misericordia. Eso de subordinar, por decirlo así, la justicia al amor. Subordinar la justicia al amor. Esto lógicamente es, para esa época, y lo sigue siendo aún hoy, es tremendamente revolucionario. A partir de Jesucristo, o sea, de Jesucristo para acá, las ofensas recibidas deberán perdonarse. Porque el perdón forma parte esencial del amor. El perdón es esa faceta, por decirlo así, del amor. Es esa cara del amor. ¿Qué cosa? Sí, sí. No, es que me pones a recordar dos cosas. Una jocosa, por eso es mejor pedir perdón que pedir permiso, que el perdón es obligatorio ante el amor de Dios. Pero bueno, es que me acordaba, ahora que decías esto, y es que el perdón no era considerado bajo ningún momento una opción. ¿Por qué? Porque el perdón era una falta de justicia, tú lo aclaras ahí, con la ley del talión, y se me viene a la mente este muchacho Simei, que en un momento viene y ofende al rey David, y no solo lo ofende, lo maldice. Y entonces los soldados dicen, usted debe muerte, y David dice, un momento, ¿qué tengo que ver yo con él? No lo mate. Y eso chocó para la gente, que cómo era posible que el rey estuviera perdonando a alguien que lo estaba maldiciendo. Esto lo vemos en el libro de Crónicas. Pero cuando nos vamos al libro de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 2, cuando David está en su lecho de muerte, le da una orden, un mandato a Salomón. Tú que eres ahora el nuevo rey, tienes que hacer cumplir la justicia y haz que muera Simei. Mátalo. En otras palabras le dice, mata a Simei porque tenemos que creer. Él ofendió al ungido de Dios. Y bueno, entonces, ¿dónde está el perdón? ¿Dónde está la... o sea, más que perdón, había un mandato, y yo diría que es del Espíritu Santo, porque recordemos que todas estas cuestiones son más pedagógicas, más de catequesis, de enseñanza, que yo creo que podemos ver. Porque es en el Antiguo Testamento la ley era el ojo por ojo y diente por diente. Por eso lo que dices tú, Franco, y perdone que me salió un poco de lo que estábamos hablando. Me encanta. Me ha dado vuelta, me encanta. Ya Jesús viene a practicar y a exigir misericordia. Y como decías, choca con el sentir de la época, con el sentir de todos los tiempos. Y entonces también aquella parte de Mateo 5, 43, 44, amen a sus enemigos, hagan el bien los odios, si te pone la mejilla, dale la otra, que es de Lucas. Hay que te quite el manto, dale también la túnica. Son exigencias del amor que superan esa capacidad mental de nosotros, porque nosotros primero que nada nos cuesta hacer esta manera de Dios. Nosotros queremos ser Dios, nosotros internamente queremos tomar la justicia por nuestras manos. Por eso cuando nos retomamos al Génesis del árbol del bien y del mal, ahora nosotros
conocemos lo que es el bien y el mal, pero ya no queremos que Dios nos diga, sino ahora queremos ser como dioses. Por eso es la tentación. Ustedes serán como dioses y queremos ser como Dios. Pero ahora hay un mandato, ¿verdad? Que Jesús nos está pidiendo. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Esto ya es lo que tenemos que actuar ahora, siempre obviamente con la ayuda de Dios. Qué interesante, Franz, qué interesante. Ahora, en todo esto que estamos hablando, antiguo pacto, nuevo pacto, esta modificación existencial que introduce Jesús y que choca, como decías recién, invita a algo nuevo, algo no conocido por el ser humano hasta este momento, que es la dimensión de la misericordia, la dimensión del perdón. Por eso a mí me gustaría saber, y me gusta preguntártelo porque sé que siempre tenés esa respuesta ahí interesante, linda, para darnos qué es en definitiva, qué es perdonar. Hemos venido hablando del resentimiento, ¿verdad? O sea, a diferencia del resentimiento que es producido por ciertas ofensas, el perdón no es un sentimiento. O sea, resentimiento es una cosa. Estamos viviendo los sentimientos que tenemos. El perdón no es quitar ese sentimiento. No vamos a decir que cuando yo perdono voy a dejar de sentir, no. Perdonar yo te lo equiparo a amar. Amar no es un sentimiento, amar es una decisión. Por tanto, perdonar es una decisión. Y una decisión que tiene que partir del amor de Dios. Es lo que nos cuesta. Ahora, Franz, hay personas que, porque lo he hablado, lo he visto, hay personas que creen que están incapacitados para perdonar. Hay personas que creen que hasta están incapacitados para perdonar ciertas ofensas, agravios, porque dicen que no pueden, y esto digo, dicen que no pueden dejar de sentir esos efectos. O sea, eso que... Nada más, entra aquí, Franco, perdona, sí. Y te dejo que siga con la idea, pero nada más para que me aclare, entra aquí aquello de que yo perdono pero no olvido. Nada más que se me vino a la mente y no quería que se me olvidara. Justamente, estamos hablando de ese tipo de personas que están tan metidas en ese dolor que no pueden dejar de experimentar la herida, tampoco pueden dejar de experimentar ese odio que se fue gestando, porque ya eso se transformó en resentimiento. Y a su vez hay personas que dieron un paso más, que ya metieron en su corazón, dejaron entrar en su corazón esa idea, ese deseo de venganza, Franz. La incapacidad para dejar de sentir el resentimiento, ese nivel emocional, a veces puede ser insuperable. A veces puede ser insuperable. Ahora, vos decías recién que el perdón es una decisión. Es una decisión. Ahora, ¿por qué es una decisión? Porque el perdón, en definitiva, es un acto de la voluntad y no un acto emocional. Lo que decías recién me encantó. Vos decías, el perdón no es un sentimiento, dijiste, perdonar no equivale a dejar de sentir, ¿no? Y por eso, porque el perdón es justamente un acto de la voluntad. Yo elijo perdonar. O sea, no es un acto emocional. Cuando la persona puede entender esta dimensión, puede entender esta diferencia, puede separar entre sentir una emoción y tomar una decisión, eso ya es como ese gran paso que va a dar, importantísimo, para poder aclarar, poner luz
a ese gran problema que era ese resentimiento profundo. Esta diferencia entre sentir la emoción y tomar la decisión. Es que en realidad, normalmente uno dice, bueno, a mí la vida me dice que tengo que ir por acá, el mundo me dice que tengo que ir por acá, y sobre todo yo siento que yo tengo que ir por acá, y no es así. Normalmente cuando tú quieres tomar una decisión, tienes que irte inverso a lo que los sentimientos te están marcando. Es como, había un ejemplo que se me viene y se me de pronto. Cuando usted está muy alegre, Franco, mire, me pegué la lotería, ok, vamos a comprar esto, vamos a comprar aquello, y vamos a hacer, y empezamos a gastar la plata cuando nos dimos cuenta no quedó nada. Es igual que cuando nos hieren. En el momento en que yo me encontré a la mujer que amo con otro, y yo veo que hay una pistola a la mano y yo agarro, no podemos actuar bajo los sentimientos, porque se actúa precisamente de manera irracional. No debemos poner nuestra voluntad conforme a la emoción. O sea, cuando sentimos desánimo por algún fracaso, ¿quién no ha tenido fracaso, verdad? ¿Acaso no nos vamos a sobreponer? ¿O nos vamos a tirar ahí, ya me morí porque fracasé? No, seguimos adelante. A algunos nos cuesta más, a otros nos cuesta menos, pero siempre vamos a salir de ese fracaso y vamos a continuar. Estoy hablando de un ejemplo muy corriente. Ahora, cuando es el perdón propiamente, y como decía, es un acto de voluntad. Ahora, yo voy a actuar igual que con el fracaso. Ahora me lastimaron, me hicieron al propio, pero yo no me voy a dejar guiar por ese dolor que siento, por ese sentimiento, y por el contrario, ese acto de voluntad es la decisión mía de que yo voy a perdonar, de que creo que lo dijimos al principio de cuando empezamos con este tema hace 2, 3, 4 programas. Yo no voy a andar tragando ese veneno que es la falta del perdón. Ahora, ¿qué es lo que, cómo te explico, Fabio, Franco? Quería preguntarte, bueno, ¿cuál es el contenido de esta decisión? ¿Vos lo tenés ahí claro? ¿Qué es lo que yo estoy decidiendo cuando perdono? Es un acto de voluntad, es mi decisión. No sé si me cantinflé en estos últimos comentarios. No, me gustó. Es un tema muy hermoso. Me gustó, es un tema muy hermoso. Me gustó. Me quedé con eso de que el perdón es un acto de voluntad porque consiste en una decisión. O sea, yo tengo que encauzar a mi voluntad a tomar esa decisión. La decisión de perdonar. Y cuando yo perdono, cuando empiezo a perdonar, porque esto es un proceso y lo hemos dicho ya varias veces, no es algo que se da de hoy para ahora, sino que se da de hoy para un tiempo en donde tengo que ir trabajando. Yo cuando elijo perdonar, ya en ese mismo momento elijo cancelar esa deuda moral que la otra persona tiene conmigo. O sea, la otra persona cuando me ofendió es como que contrajo conmigo una deuda moral. Cuando yo lo decido perdonar, lo libero, pero lo libero como deudor. O sea, esto no es que se trata de suprimir la ofensa cometida, de eliminarla y de hacer como que nunca haya existido. No se trata de eso porque nosotros carecemos de ese poder. Solo Dios, y esto es importante que lo pongamos en la cabecita y en el corazón, solo Dios tiene la capacidad de poder borrar la acción ofensiva y hacer que el ofensor, o sea, la persona que me ofendió, vuelva a la situación en que se encontraba antes de cometerla. Pero nosotros, cuando perdonamos realmente de corazón, desearíamos que el otro quedara completamente eximido, por decirlo así, de la mala acción que cometió. Por eso,
Perdonar implica, Franz, pedir a Dios que perdone. Pues solo así la ofensa es aniquilada. Por eso yo siempre digo, y a lo mejor me equivoco tremendamente y pido perdón si me equivoco, pido disculpa. El perdón es por don, es un don que tengo que pedirlo, que tengo que suplicarlo. Por eso Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por los que los persiguen. O sea, rueguen, supliquen, esta súplica que se pone al servicio del otro, en donde yo le pido, Señor, dame esa capacidad de corazón de poder perdonar. Yo pongo lo que está a mi servicio, o sea, pongo la voluntad, tomo la decisión de perdonarlo, pero es Dios el que me da esa posibilidad, ese don de alcanzar ese perdón completo y de corazón, Franz. No sé si está bien lo que te estoy diciendo, pero al menos lo sentí así. No, es que así es, o sea, me gustó esa frase, es pedirle a Dios que perdone, porque solo así la ofensa queda aniquilada. Hay una frase muy común cuando la gente habla de perdón, usted perdona y tiene que olvidar. ¿Cómo voy a olvidar yo eso? O sea, yo puedo dejar de dolerme, dejar el resentimiento, pero yo no puedo olvidar las ofensas que me hacen. O sea, es una frase un poco mal utilizada. En realidad, cuando yo perdono y cuando Dios me dio la gracia de haber perdonado, entonces yo puedo contar, por ejemplo, aquí algo que me sucedió. Y ahora lo cuento, hasta me río del asunto, porque yo no puedo olvidar. Pero cuando Dios perdona, esa persona queda restaurada a tal punto de que mi testimonio de esa situación es un testimonio de amor, no es un testimonio de dolor, nada de eso. Aparte, hay un pasaje en Lucas 7:36, por cierto, el padre Juan Ferrán fue el que nos dio esta meditación. Voy a leerla y voy comentándola porque me gustó mucho para este programa. Dice que es un relato maravilloso en todo desarrollo. Repito, Lucas 7:36-50. Conforme vaya leyendo, se van dando cuenta de cuál es el pasaje. Comienza la historia con la invitación de un fariseo a comer en su casa a Jesús. En la misma ciudad había una mujer pecadora pública. Al saber que Jesús estaba ahí, cogió un frasco de alabastro de perfume, entró a la casa, se puso a los pies de Jesús a llorar, mojando sus pies con sus lágrimas y secándoselos con sus cabellos, ungió los pies de Cristo con el perfume y los besó. El fariseo, entre tanto, ponía en duda a Cristo. Pero Jesús, que leía el pensamiento, le propuso una parábola sobre un acreedor que tenía 2 deudores y a ambos perdonó. Aprovechó de aquella parábola para salir en defensa de aquella mujer, comparando su actitud con la de él. La de ella llena de amor y de arrepentimiento, y la de él llena de soberbia y vanidad. Tras ello, hace una afirmación que parece la absolución tras una excelente confesión. Que quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor. Dice dirigiéndose al fariseo llamado Simón. Antes de terminar, quiero hacer un cortecito rápido. Recordemos que los fariseos eran fieles cumplidores de la ley. Y esto lo digo porque hay muchas personas que se sienten, que tienen al Espíritu Santo agarrado de un ala, no sé, y se sienten los más santos. Y los fariseos, estos eran uno de los problemas que tenían. Ellos, como cumplían la ley, todo lo que se podía, se sentían, entonces ellos mismos se sentían superiores a los pecadores públicos, olvidándose que el pecado de su soberbia, de su orgullo, era un pecado quizás mucho mayor, o sea, pecado al final de cuentas. Y entonces Jesús le dice a la mujer, tus pecados quedan perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz.
Los comensales volvieron a juzgar a Jesús. ¿Quién es este que hasta perdona pecados? O sea, aquí podemos ver exactamente la diferencia, el perdón y el amor de Dios, y cómo Dios a través de ese perdón restaura al ser humano. Y ese perdón es el que nos está pidiendo Dios, nada, para terminar la idea, para restaurar nuestros corazones dañados. Ella era una pecadora pública, tenía muchos pecados, pues más amor tenía y más perdón se le daba. El otro, que se consideraba un santico, ese no hay mucho que perdonarle, entonces tiene menos amor. ¿Me explico, Franco? Es que, Franz, fíjate la diferencia, ¿no? Lo estabas diciendo vos. Pasa que cuando uno se abaja, se agacha, se inclina y se mete, por decirlo así, adentro, en la propia vida, y empieza, es como que se mete enfrente, se pone enfrente del propio espejo, deja de mirar al otro para echarle siempre la culpa y empieza a mirar en uno mismo los errores. Es como que va comprobando lo lejos que se encuentra de Dios. Y empieza a ver cómo es ese pecado grave o menos grave me domina. Y ahí es donde podemos sentir la tentación del desaliento, la desesperación. Ese desaliento que muchas veces nos hace sentirnos, muchas veces incapaz, por decirlo así, de superar esas propias limitaciones. Y cuando hablaba recién de la desesperación, que muchas veces nos lleva a pensar que, ¿cuántas veces lo hemos escuchado esto? Yo no soy digno del perdón misericordioso de Dios. Mi pecado es tan grande que Dios no lo va a perdonar, no lo puede perdonar. No lo puede perdonar. Por eso es tan importante, Franz, tan importante animarnos a tirarnos, así como quien dice, a los brazos de la misericordia divina, la necesidad urgente que tenemos cuando estamos en esa situación de tirarnos a la misericordia divina, porque ahí es donde podemos reconocer primero nuestra limitación, nuestra humanidad, y a su vez es a donde podemos reconocer en qué posición se encuentra el otro con respecto conmigo. Yo voy a Dios a pedirle su misericordia, por decirlo así. Sí, precisamente, ahora que dices eso, yo quiero enfatizar, no recuerdo si lo habíamos hablado o no. La primera cosa es que el que te pone esto en la cabeza es el enemigo. Por eso se le llama el acusador. Porque él siempre te anda acusando. Es que mira tu pecado, es que tú eres aquello. Y el ejemplo más claro yo lo encuentro en lo que es la noche del Jueves Santo. Los eventos que se ocurrieron. Judas entrega a Jesús, Pedro lo niega y todos los apóstoles salieron huyendo. Todos. Casi siempre hablamos de Pedro y de Judas, pero fueron todos. Pero bueno, ya que hablamos de Pedro y de Judas, vamos a ver qué es la diferencia de esos dos. Pedro al final le pide perdón a Dios, se arrepiente y vuelve a Dios. Judas dice, es que lo que yo hice fue tan grave, he vendido a un inocente, he entregado a un inocente, y Judas se arrepintió, o sea, tan es así que dice que agarró las monedas y las quitó. Judas se arrepintió de lo que hizo, pero no fue capaz de perdonar. Dice, mi pecado es tan grande, y bueno, ya sabemos las consecuencias. El demonio siempre nos quiere hacer ver que la misericordia de Dios no alcanza para perdonar los malvados que son. Sin embargo, Dios siempre, y metámonos esto en la cabeza, siempre está dispuesto a perdonar, a olvidar, renovarnos. Decía por ahí, no recuerdo cuál sacerdote, predicador, que aún sumando todos los pecados de la humanidad desde el principio de los tiempos hasta el fin del mundo, todos esos pecados juntos, imagínense,
Y Dios siempre está dispuesto a perdonar y olvidar como si nada hubiera pasado, siempre y cuando. Entonces, es que hay que hablarlo para entender la grandeza de la misericordia de Dios. Y lo único que Él pide es que volvamos a Él, que nos arrepintamos con un corazón completo, esa es la palabra, que Dios no soporta, o sea, se vuelca sobre un corazón arrepentido y siempre nos va a perdonar, como en la parábola que también le hemos hablado del hijo pródigo, de ese padre que espera con ansia la vuelta de su hijo hasta que voluntariamente va a casa. Dios nos está esperando así, Dios siempre nos aguarda a que volvamos. Marco, nada es más grande que esa misericordia. Sin caer en un infantilismo, creo que decía por ahí, es realmente saber arrepentirnos, saber perdonarnos y buscar ese perdón de Dios. Nunca debemos permitir que la desconfianza en Dios tome prisionero nuestro corazón. Porque cuando nosotros pensamos que la misericordia de Dios no es suficiente, nos estamos matando nosotros mismos, estamos matando cualquier esperanza de conversión o de salvación. Wow. La misericordia de Dios es eterna, sí. Y el libro del profeta Osea, aquí traía unas frases que nos descubren esa ternura, esa misericordia, Franco. Osea 11:1-4. Cuando Israel era un niño, yo le amé. Cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. ¿Verdad qué hermosas palabras que utiliza? Frecuentemente una de las acciones más específicas del diablo decía es desesperarnos. Ya no tiene remedio, ya lo dije, ¿verdad? Y nosotros nos dejamos llevar por esos sentimientos, quitemos ese sentimiento. Dios siempre nos espera, nos ama, porque Él no se resigna a perder a ni uno solo. Que todos los hombres lleguen a la salvación, dice Dios. Hay otro pasaje, siempre en el libro de Oseas 2:21. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. O sea, mire cómo nos trata, cómo nos ama. O sea, nunca debemos tener miedo a que Dios no nos vaya a perdonar. No nos dejemos que el temor, que la angustia, que el enemigo nos aparte del amor de Dios. Pablo lo dice, nada nos separará del amor de Dios. Y esto, Él va a estar siempre, una y una vez, perdonando, siempre que nos arrepentamos. Y nosotros seguir así, pegaditos a Él, sin desesperarnos, hasta que un día lleguemos a encontrarnos. Perdonad si me fui un poco. No, qué lindo. Perdonad si me fui un poco. Qué lindo lo que decías de Pablo. También recuerdo esa cita ya en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, ¿no? Que Dios quiere que todos sus hijos se salven, y que todos sus hijos lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, hay algo que sí es importante aclararlo, Franz, que esta misericordia profunda de Dios, de la que vos venís hablando muy hermosamente, no es algo que podemos tomar, por decirlo así, a broma. No lo podemos tomar a broma. Nosotros sabemos que Dios tiene esta profunda misericordia porque Él conoce nuestra humanidad, nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, nuestra miseria. Y bueno, Él quiere, como decía recién, que más allá de todo eso alcancemos la salvación, pero la salvación se alcanza llegando al conocimiento de la verdad. Recién hablabas de la pecadora. Bueno, a espaldas de esa pecadora hay una realidad, el pecado. Ella no puede negarlo, pecó. Y allá en el horizonte de ella hay una promesa, la única, la que decías recién del adversario, del acusador, la tristeza,
la desesperación, el vacío. O sea, el pecado allá atrás y en el horizonte la tristeza, la desesperación y el vacío. Pero hay algo importante, en su presente, en ese presente, se hace realidad Cristo, que es en definitiva el rostro humano de Dios. Esta pecadora es la que nos va a enseñar en definitiva cómo actúa Dios cuando el ser humano se le presta, o sea, cuando el ser humano está ahí. La mujer reconoce que es pecadora, no lo puede negar, lo reconoce, o sea, esas lágrimas que derrama son realmente sinceras. Esas lágrimas demuestran ese dolor profundo que esa persona, que esa mujer experimentaba tras una vida de pecado, alejada de Dios, vacía, vaya a saber con cuántas cosas. Hay lágrimas físicas que se pueden ver y también hay lágrimas morales. Hablábamos recién de esta deuda moral. Todas estas valen para reconocer que nos duele ofender a Dios. Vivir también alejado de Él es algo que en definitiva nos duele, aunque no lo comprendamos. Hay algo importante, Franz. A esta mujer no le importaba el comentario de los demás. No le importaba. Ella quería... pensemos, ya estaba, había encontrado a ese hombre que le estaba dando la posibilidad de la vuelta a un Dios de amor, de perdón, de misericordia. Por eso está ahí, decidida, haciendo lo más difícil, y esto es lo más difícil para vos y para mí, reconocerse infeliz y necesitada de perdón. Lo que hablaba recién, la posibilidad, la importancia de la conversión. Dios lo único que necesita es que nosotros volvamos, nos arrepintamos, nos reconozcamos necesitados de ese perdón. Qué difícil es reconocerse. Usted sabe que también mucha gente, por eso es que no busca el sacramento, aunque vamos a hablar más adelante del sacramento. Pero Cristo que lee el pensamiento, como estábamos viendo en el pasaje, toca el corazón de aquella mujer. Se da cuenta de todo el dolor de sus pecados y todo el amor que quiere salir de ella, pero que su vida pública, su vida ante la sociedad, su vida ante los demás, se lo está impidiendo. Porque bueno, yo te decía antes, el demonio es el que te mete eso, pero el demonio utiliza también herramientas para lo mismo. La sociedad te señala, la sociedad te envuelve y todo está ahí. Métete y yo ya no puedo ser un hijo de Dios porque todo el mundo me conoce pecador. O sea, pero ella quiere salir de eso y ella llora de dolor de sus pecados y porque se siente, como bien decías, la posibilidad de volver a Dios a través de Jesucristo. Todo está así preparado para ese reencuentro con Dios. Y todo en ese momento está de parte de ella. Reconoce su pecado. Es una situación dura y la podemos comparar con la misma parábola que Jesús estaba diciendo. Estaba este otro debiendo 500 denarios, una cantidad espantosa. Es igual el dolor de ella, el pecado de ella, todo lo que estaba debiendo, pero también Cristo lo dice, el amor de Dios, la misericordia de Dios es mucho mayor. Le quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor. El amor es la solución, el amor es la fuerza, que hace cambiar precisamente. Porque ha amado mucho, se le ha perdonado mucho.
se realiza esa presa divina, donde abundó el pecado, abunda la gracia. Y eso es una frase que Pablo dice en otro lado, pero que aquí la estamos viendo, y esta muchacha, esta mujer, queda como una criatura nueva. Y ese mandato no, ese mensaje de amor al final: vete en paz, no vuelvas a pecar, le está diciendo. ¿Por qué? Porque ya le perdonó sus pecados. No ocupa que se lo diga, ella lo está recibiendo, ya ella ya no está desesperada, ya ella, la desesperación, el sufrimiento se le quitó. Ese momento ella siente el amor de Dios y dice, bueno, no lo dice, lo podemos entender claramente, de que todo lo malo empezó a cambiar ahora en alegría, en ilusión, en un cambio de vida, aunque al final no nos diga quién era esa. Hay algunos que la comparan con la Magdalena. Al final de cuentas no lo sabemos, no vamos a entrar en un detalle ahí, pero sí estamos seguros de que esa mujer cambió definitivamente. Como hay cambios en otros, como el mismo Pedro, como en Saqueo. A mí el pasaje de Saqueo es uno de los que me fascina un montón, porque en Saqueo se ve aún mejor la reacción ante el perdón. Recordemos que cuando Jesús entra a la casa de Saqueo, Saqueo dice, daré la mitad de bienes a los pobres, y al que le robé le pagaré tantas veces más. Esta es la restauración del perdón. Por sentirse amado por Dios, por el amor de Dios, por el perdón de Dios, uno automáticamente se da cuenta de que debe restaurar su vida en todos los campos en que ha sido. En este caso, la falta de amor que se nota en este tipo de personas que son motivadas al pecado, a sufrir desaliento, a sufrir ingratitud. Imaginamos una mujer de la calle, toda la que sufre. Hay gente que ni siquiera piensa en este banco, pero en verdad son gente que difícilmente ha sentido amor. Esta mujer empieza a sentir el amor de Dios, empezando por su misericordia, en ese perdón que le dio. Yo me puedo ubicar en ella y digo, escuches, ¿cómo deberá sentirse esta mujer y cómo debería reaccionar? Entonces hoy es a nosotros este mensaje: abrámonos a esa misericordia de Dios, y hacemos nuestra decisión de no pecar, sabiéndonos que Él nos perdona a pesar de lo que somos, a pesar de lo que soy. Voy a hablar por mí. A pesar de lo desgraciado, de todo lo malo que soy yo, Dios me perdona. Abrazo a ese perdón, a ese amor de Dios, y nunca dejar que la tristeza y el dolor del pecado nos consuman. No, busquemos el amor, busquemos esa misericordia, Franco, y esa es una invitación fuerte para este día de hoy. Es que, Franz, en definitiva, lo que tenemos que entender, y creo que es la meta de todo ser humano, y lo más difícil que tenemos adelante, que solo necesitamos de Dios. O sea, solo Dios, en definitiva, solo Dios puede salvarnos. Solo Dios. Esa es la realidad, nosotros sabemos que tenemos miserias y que a veces son reiteradas, pero nuestras miserias en lo profundo deberían convencernos de que la victoria sobre esas mismas miserias no es obra fundamentalmente nuestra, sino de la gracia divina. Cuando uno integra a Dios, Franz, en la vida, se da cuenta ahí que solo no podía, o sea, solo no podemos. Es a Dios al que hay que recurrir y pedirle que nos salve. Esto parece una tontera, ¿no? Para el que está del otro lado quizás diga que está diciendo esta persona, pero en definitiva es eso: cuando recurrimos a Dios, le pedimos que nos salve, que nos cure, que nos redima,
eh, ahí es donde nos damos cuenta de que somos en definitiva hijos del pecado y que sin Dios nada podemos, nada podemos. O sea, junto a Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo allá en la carta a los Filipenses, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es importante, Franz, me parece, y como enseñanza para la persona que está del otro lado, que entienda que tenemos que luchar de una manera incansable y de una manera constante, perseverante, para tratar de estar siempre con Él, siempre con Dios, para defender por todos los medios, y esto es algo que me canso de decirlo, hay algo que no se negocia y es la gracia. La gracia no se negocia, por eso siempre tenemos que tratar de defender por todos los medios nuestra amistad con Dios. Y vos hablabas recién del sacramento, que lo íbamos a hablar en otro momento, y justamente, ¿no? No podemos perder esa amistad con Dios. Es lo único que nos saca, nos rescata, es lo único que nos hace estar en plenitud y en verdad. Solo Dios puede salvarnos. Yo quiero que nos quedemos con esa dimensión de la enseñanza del día de hoy, Franz. Sí, pero antes de contar, voy a hacer un paréntesis porque nos hemos olvidado de nuestros hermanos que nos están escuchando. Bien. A Diego Villagra, saludos. ¿Verdad, Dieguito? Hace días no nos vemos, pero un saludo. No nos vemos casi siempre en Facebook, la gran mayoría. Edith Mariscal, mi hermanita, qué gusto saludarte. Unos saludos desde México, desde Costa Rica y Argentina. Te saludamos, Franco y Fran. A Rebe Jaro, un saludo, un abrazo. Gracias, Diego. En realidad es para la obra de Dios. Biol Bit, ahí está saludándonos. Pues también le saludamos con todo el amor. Alexandra Gallegos, nos manda un corazón y le damos el corazón nuestro desde las manos de Dios. Y Dalma García, Dios bendiga a todos mis hermanos que trabajan en esta página, el Rincón de Apologética, es de mucha enseñanza. Pues y Dalma, gracias a nos ves y te invitamos a trabajar con nosotros. Esto así es lo que tengo aquí a mano, Franco, pues aprovechar que nos emocionamos con el tema y no leímos los comentarios. Pero bueno, en verdad, vieras cómo les agradezco yo porque ustedes nos dan la fuerza de continuar. Y no olvidemos que como la pecadora siempre tenemos la gran opción y la gran ayuda de esto que hablabas, la confesión. Ella hizo una confesión pública de sus pecados. La gente la conocía, pero ella va a Dios. No le importa. Ella no va, Jesucito, venga aquí, que quiero contarte algo, venga y me perdona. No, ella lo hace en público, donde está todo el mundo. Ella hizo la confesión de sus pecados y manifestó su profundo arrepentimiento. Ella lloraba el dolor de sus pecados. O sea, ¿por qué iba a llorar ella ahí? Si no es porque ella estaba realmente arrepentida y sintiendo la presencia de Jesús, que sabía que Él no le iba a decir, sale de acá, porque usted no. Él la recibía como Jesús nos recibe a nosotros. Y en esta misma línea, ella está manifestando ese propósito de enmienda. O sea, yo no voy a llorar para que me perdone y ahora vamos a seguir. Al final, Cristo la absolvió, Cristo le perdonó los pecados y lo hizo públicamente. Eso a veces, y esto no lo entienden muchos hermanos. La confesión es fundamental para el perdón de los pecados. O sea, ¿cómo le pido yo perdón a Dios si no le digo cuáles son mis pecados? Es que Dios conoce. Sí, Dios los conoce. Pero una de las maneras de expresar que efectivamente queremos limpiarnos de ese dolor, de ese pecado, de esa angustia que llegamos, es decir cuál es nuestro pecado, es confesarlo. Porque si no lo decimos, ¿cómo demostramos que estamos arrepentidos? Más aún, necesario estar frecuentemente
buscando esa confesión, buscando el sacramento, esa necesidad de buscar el perdón. Porque muchas veces nuestro pecado no es que robamos, que mentimos mucho, que matamos, no, muchas veces nuestro pecado no sentimos tanto como se sentía este fariseo. O recordemos aquel otro pasaje del publicano y el fariseo en el templo, y que el fariseo decía, gracias Señor, porque yo no soy como ese. Yo doy el diezmo, yo hago esto, yo hago el otro. No como ese que está ahí, el otro no más bajando la cabeza pidiendo perdón. O sea, vemos la diferencia. A veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, es lo que nos hace hacernos más necesitados de ese perdón. Porque si nosotros constantemente vamos, Señor, y es que, ¿cómo hago yo para dejar de creerme más? ¿Cómo hago yo para dejar de observar a mis hermanos por el hombre? Porque ellos son menos. Ahí está a veces nuestro pecado. Muchas veces no es tanto las cosas que nos ven a hacer, sino lo que nuestro corazón está tratando. Por eso esa confesión frecuente, humilde y confiada en ese amor de Dios. Solo a Dios se le ha podido ocurrir, como tantas cosas, Franco, este sacramento de la misericordia y el perdón. Y si Dios no nos ofrece, ¿cómo no acercarnos a ese Dios que nos espera con amor a decirnos, vete en paz, tus pecados que son perdonados, a como se lo dijo a esta mujer? En realidad, Franco, tenemos muy fácil el regreso de Dios. Tanto decías que a veces es muy duro, no, es muy fácil. Cuando matamos nuestro orgullo, nuestra soberbia y buscamos realmente ese amor, esa misericordia de Dios. Amén. Franz, me encantó todo lo que dijiste. Estaba mientras hablabas y dabas esta hermosa enseñanza. Estaba mirando, tenemos a nuestros hermanos de Católico Defiende tu Fe, a quienes agradecemos profundamente el espacio. Hermanos ahí que comentan, Georgina Aranda, que nos dice bendiciones, Ramón Félix, que dice tengo primero que perdonar a quien tanto a quien tanto daño me ha hecho. Saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Saludos, Ramón. Y Alberto Osorio, que dice desde que cometemos un pecado todos somos pecadores. Dios dice en su palabra, perdona para que pueda ser perdonados. Si nosotros no perdonamos a quienes nos hacen daño, entonces nosotros no seremos perdonados por nuestro Señor. Y perdonar es que usted perdone y olvide lo que su agresor le hizo. Bueno, con respecto al olvidar, estábamos justamente hablando en el día de hoy. En esto que dice Alberto Osorio, podríamos retomar algo que ya decíamos en programas pasados, la dimensión del perdón, que es esa que rezamos todos los días cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos, Padre, como nosotros perdonamos. Como eso que tendría que ser un ejercicio de la voluntad y de la decisión, elegir perdonar. Muchas veces lo decimos de la boca, de la lengua para afuera, y no lo hacemos obra, no lo hacemos oración, no lo hacemos carne en nuestra vida, sino que nos encerramos a la falta de perdón, al resentimiento y a todo esto que veníamos hablando. Franz, bueno, seguramente habría que revisar. Saludamos a nuestros hermanos de la página de Ramón Tapia, a nuestros hermanos de Primera de Pedro 3.15, a nuestros hermanos del Salvador Católico, Orgullo Católico, Iglesia Dulce Hogar, Iglesia Católica Dulce Hogar, a nuestros hermanos de Palabra Santa, de Argentina Defiende la Vida, a nuestros hermanos de Rincón de Apologética Católica, a todos nuestros hermanos de las diferentes páginas hermanas que transmiten este contenido y que quizás están comentando. No podemos acceder a todos los comentarios en vivo, en línea, porque la verdad que se pone difícil, pero bueno, decirles a todos gracias ahí por estar. Yo quería, antes de cerrar, Franz, hacer unas preguntas. Me gustaría que las estuvimos armando, si las podés leer, como para ya meternos en la oración final. No sé si querés algo agregar, lo podemos hacer ahora, Franz.
No, en verdad, pues, lo que vamos a leer ahorita, que lo veníamos preparando, tomarlo cada uno en su corazón, sin miedo, sin ansias, sin nada que te haga sesgar la respuesta. Porque es una respuesta para ti, no es una respuesta para mí. Es más, casi te diría que no es una respuesta ni para Dios, es una respuesta para cada uno de nosotros. Poder verificar efectivamente cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida. Y tampoco te amargues si de un momento a otro encontrás que no estás tan bien como creías. Aquí no se trata de juzgarnos, sino de perdonarnos, de lograr la misericordia de Dios una vez más en nuestra vida. Y entonces yo pregunto, ¿has desechado ya de mi vida todo rencor? ¿Hemos desechado en nuestro corazón todo rencor? ¿O hay todavía ahí rasgos? Aquel que un día te hizo un daño, aquel que te quitó una plata, el que te hizo un mal simplemente por hacerlo. ¿Has desechado de tu vida toda envidia? Es que yo quiero un carro como el de aquel, quiero una casa como el de aquella, yo quiero tener una familia como aquella que nunca tuve. ¡Qué envidia! Ya la has desechado, has trabajado en desechar la envidia. ¿Tienes celos? Estás en tu corazón sufriendo porque no soportas el comportamiento de tu pareja, aunque normalmente es porque en mi mente lo hago, no porque realmente me estoy fallando, es porque yo hago celos en mi mente. O peor aún, tengo en mi corazón, en mi vida, deseos de venganza. Es que yo perdono, pero no olvido. A la primera que puedo, me saco el clavo. ¿Está tu corazón con la venganza? Hoy habita en el perdón y la misericordia. Con toda realidad, en mi vida está el perdón y la misericordia tal como Cristo nos los pide y sobre todo como Cristo nos los ha enseñado. En nuestros ratos de oración, oramos por los demás, especialmente por aquellos que me han hecho mal a mí. Oramos por aquellos como cuando Jesús nos manda a hacer bien al que nos dice, ¿sí? El bien, pagar bien, mal con bien, perdón, no, ¿verdad? Pagar bien y oramos por aquellos. Y cuando yo perdono, en verdad cancelo la deuda que la otra persona ha contraído hacia mí, independientemente si me pide perdón o no. Porque yo puedo perdonar aunque la otra persona no me esté pidiendo el perdón. Cancelo yo, me queda aquello metido en la cabeza. Señor Dios, que tú seas la guía. Franco, te dejo en la oración. Franz, hay un par de comentarios que me gustaría que leas al final, Perfecto, perfecto. si podemos. Eh, Hay uno que no entendí, sinceramente dos que no entendí, De eh, don Héctor. de Héctor, pero bueno, después de los comentarios, si los tenés, si los podés leer, saludar, vamos a hacer nuestra oración del día de hoy. Estuve revisando en las demás páginas que nos ayudan a transmitir este contenido y bueno, no hay comentarios nuevos, así que bueno, te dejo a vos si tenés alguno ahí. En realidad no comprendo esos comentarios. Don Héctor, yo jamás borré ningún comentario de nadie. Y no entiendo a qué te refieres, si es con nosotros o con alguien más. Me gustaría que me escribas al privado porque ya el programa está terminándose, don Héctor, y que hablemos. En algún momento te dejé hasta mi número de teléfono
Sin embargo, la conversación que tuvimos fue la sencilla, normal, cordial. No sé si tal vez fue que te equivocaste y estás escribiendo en otro lado, don Héctor. Pero sí me gustaría entender, no comprendo tus comentarios. Franco, adelante. Bien. Bueno, vamos a rezar, a cerrar nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos pedir especialmente por el Espíritu Santo, que envíes el Espíritu Santo a la vida de cada uno de nosotros, a cada persona que está viendo este video, que lo va a ver en el momento en el que sea, que puedas enviar el Espíritu Santo, Él que es, como decimos siempre, Señor y dador de vida, que vaya a cada uno de esos corazones que están ahí como estén, no importa cómo estén, con paz o con intranquilidad, con resentimiento o con alegría del perdón, con la plenitud de la paz, que vayas a esos corazones y los toques, los unjas con esta fuerza que viene de lo alto, que es tu Espíritu Santo, y que infundas en ellos el fuego del amor por la verdad, el amor por el respeto del prójimo, el amor por la misericordia y el perdón. Que podamos, a partir de estos programas, empezar a comprender esa dimensión de la misericordia que debemos copiar de lo que hizo Jesús para con todos nosotros. Ese Jesús que caminaba, llevaba a cuestas esa cruz del madero y lo abofeteaban, lo escupían, lo golpeaban, lo apedreaban, y él, su oración era: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, que esa oración la podamos hacer nuestra y que a través de esa oración podamos alcanzar sean misericordiosos como el Padre que está en el cielo es misericordioso. O sea, la perfección de poder ser misericordiosos como lo es Dios Padre con cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por todo este año de labor junto a cada uno de estos hermanos. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que han pasado y están pasando a través de estos programas. Te agradecemos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te adoramos, porque tú eres lo único que necesitamos, lo único que queremos y que nos hace plenamente plenos y felices. Bendito seas, alabado y adorado seas por siempre. Amén. 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Franz, me gustaría que comentes a nuestros hermanos que están mirando sobre la jornada del 19 de diciembre. No sé si querés comentar algo. Te dejé ahí picando. No, en realidad de momento estamos bien así. Agradecerles este ratico que hemos compartido y esperar vernos la próxima semana. Sí. La otra semana va a ser el Día de la Virgen, entonces ahí vamos a continuar, pero sí recordándoles tener siempre a nuestra madre. ¿Ok? Bien, bueno, los invitamos a que estén atentos. Vamos a ir publicando desde Rincón de Apologética y nuestras páginas hermanas que están ahí apoyando cada contenido que vamos desarrollando, que lo hacemos en alianza con todos. Estén atentos porque estamos organizando una jornada muy linda para el día sábado 19 de diciembre. No voy a decir más, va a ser una jornada
hermosa que vamos a compartir todos juntos y les pedimos nada más eso, que estén atentos, que presten atención a cada cosita que se va publicando para que puedan conocer más sobre esto que vamos a llevar a cabo el 19 de diciembre. Franz, gracias por tu tiempo, gracias por este espacio. No sé si querés decir algo más. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Franco, nos vemos. Chao por ahora. Bendiciones a todos. Que sigan bien. Dios los bendiga. Chau, chau.